esta presentación, como la adelantó Alejandro, es una presentación de contexto. Vamos a abordar algunos puntos que seguramente ustedes ya lo han visto, pero es importante contextualizarnos, ¿no? Ponernos un poco en el personaje, como se podría decir, para luego ya ir acercándonos al objetivo central del curso que, bueno, se abordará en las siguientes sesiones, que es el conocimiento de la huella hídrica, sus metodologías, y luego cómo la ANA ha abordado, ha recogido este elemento, este indicador, y ha desarrollado este instrumento de apalancamiento que es el certificado azul. Entonces, mi presentación la hemos titulado Gestión del agua, el contexto actual. El contenido de la misma está, Ronnie, por favor, si me apoyas, gracias. Organizado en 4 puntos muy sencillos, muy elementales. Vamos a hablar un poquito del contexto, es decir, cómo está el agua en el planeta. Después vamos a recordar algunas cifras de oferta y de demanda para ponerle cifras a ese contexto, para tratar de ser más objetivos sobre qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que tenemos. Después vamos a recoger 2 ideas fuerzas sobre la gestión integrada de los recursos hídricos. Y finalmente vamos a relacionar toda esta información con lo que es la cultura del agua. Entonces, una más, por favor. Ahorita Ronnie va a mostrar cuáles fueron las respuestas de los participantes en esta primera sesión. Bueno, en el orden de los que participaron, la mayoría respondió que el 2.5% del agua es agua que está disponible, es agua dulce, es agua que la podemos emplear con relativa facilidad. Otro porcentaje indicó que es el 1%, y en un tercer orden, el 3.5%. Vamos a ver qué dicen las estadísticas más comunes. Gracias por la participación, ante todo. Una más, por favor. Bueno, efectivamente, en nuestro planeta, también llamado planeta azul, es un planeta que en términos de superficie está cubierto por agua, ¿no? Pero no toda esta agua es agua que la podemos utilizar con facilidad. De hecho, más del 97% del agua que vemos en la superficie del planeta es agua que la conforman los océanos y los mares, ¿no? Agua con altos contenidos de sales, que, bueno, pensando tal vez en un uso directo, no es tan disponible, ¿no? Aunque de hecho ese paradigma con todo este desarrollo tecnológico de la desalinización tal vez vaya a cambiar en algunos años. Pero por lo pronto tenemos una gran cantidad, una proporción importante de agua que corresponde a agua de mar. Y lo que conocemos como agua dulce, el agua que la podemos emplear directamente a los procesos, a nuestros consumos, está en el orden del 2.5%, según estas cifras globales que se manejan entre las diferentes agencias de agua del mundo. No obstante, del 2.5%, más de la mitad está contenida en los polos, en los casquetes polares o en los glaciares, ¿no? Hablamos del polo norte, hablamos del polo sur, hablamos de las coberturas nevadas que hay en las cordilleras del Himalaya, por ejemplo, o de los Andes. Un porcentaje importante, el 30%, está dentro de los acuíferos, como agua subterránea. Y miren, el agua que normalmente tenemos a disposición, aquella que escurre por los ríos, arroyos o están en los lagos y lagunas, solamente corresponde al 0.3%. Primera lección, tal vez hay mucha agua en el planeta, pero los grados de disponibilidad, los grados de proximidad que tenemos con la misma no van en el mismo sentido, ¿no? La siguiente. Una más.
Este mapa distorsionado del mundo, no está distorsionado por error, es un mapa que grafica cuál es la disponibilidad de agua por persona dentro de los 5 continentes, ¿no? Entonces, aquellos países que están distorsionados, digamos, de manera más, como que están más gorditos, más gruesos, son aquellos países que continentes, disculpen, que son beneficiados en términos de disponibilidad de agua dulce. Ahí está la región América Latina, por ejemplo, ¿no? En donde está robusta, con una disponibilidad de agua aproximada de 44.000 metros cúbicos por habitante al año, ¿no? Bastante. Y en el otro extremo, por ejemplo, tenemos a África, una región importante también en términos de extensión y de población, pero si uno hiciera la división entre la cantidad de agua dulce que produce el continente sobre la población que alberga, pues llegaría a una cifra de 5.600 metros cúbicos, ¿no? Lo cual comparativamente con América Latina es casi 7 u 8 veces menos, ¿no? Otras regiones como Centroamérica también tienen una disponibilidad importante, Europa, eh, o la misma Oceanía, ¿no? En el otro extremo del Pacífico. Entonces, como que el agua del mundo tiene una distribución geográfica un poco particular, ¿no? De hecho, seguro la mayor ventaja que tiene la región América Latina es la presencia del río Amazonas, uno de los ríos, si no el río más caudaloso del mundo. Una más. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos como planeta en términos de recursos hídricos? Bueno, hace ya varios años, diría tal vez que ya alguna década, el mundo se ha puesto de acuerdo en que nos tenemos que enfocar en agua y saneamiento ante todo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué surge esto? Porque hay un porcentaje importante en el planeta, casi el 27%, 2.000 millones de personas que no tienen servicios de agua. Un porcentaje un poco mayor no tiene servicios de saneamiento. No tienen un caño, no tienen un inodoro, no tienen una forma de acceder a agua limpia en el momento que ellos necesitan. Entonces, muchos de los esfuerzos que se plantean en el mundo a nivel nacional, a nivel de región, van enfocados en cerrar esta suerte de brecha del país, del mundo, sobre entregarle agua segura, agua limpia, agua con oportunidad a los domicilios. Otro tema al que nos enfrentamos nosotros como profesionales del agua, es el hecho que en pocos años, en algunos lustros, la demanda que hay sobre el agua se va a incrementar entre el 20 al 30%. Esto naturalmente por el crecimiento poblacional, pero también por el desarrollo económico, ¿no? Necesarios para el mantenimiento de las ciudades y de las poblaciones. Van a haber más presiones sobre los recursos hídricos, y sumado a ello, o conectado a ello, los grados de contaminación que hoy día tenemos, que van en el orden del 80% a nivel global, podrían verse incrementados también. Una actividad económica genera un agua residual que debe ser tratada para que sus impactos sobre las fuentes sean controlados. Sumado a ello, tenemos que el 40% de la población mundial, casi 3.000 millones de personas, se encuentran en zonas que podrían ser un potencial conflicto por el uso del agua. Llamemos cuencas transfronterizas, en donde hay países que pueden generar contaminación aguas arriba y esa descargar a las partes bajas, o países que se encuentran sobre acuíferos en donde pueden haber alguna disputa sobre la explotación, o ríos que se usan para la navegación y el acceso. Pero sin duda, digamos que la amenaza más próxima que hay y que ya la estamos viviendo es el cambio climático. Entendido por este gradual pero persistente modificación de la temperatura a nivel global, que nos lleva a tener climas o patrones distintos en un futuro próximo.
¿Qué impactos pueden surgir o pueden verse en el Perú? Una más. Bien. Nuestro país tal vez sea uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, justamente por la diversidad geográfica que posee, ¿no? Estas ecorregiones que se consideran en el país gracias a la presencia de la cordillera, de la corriente de Humboldt, de la zona de convergencia intertropical, la alta de Bolivia que trae humedad desde el oriente, o el fenómeno del Niño, o la corriente del Niño, mejor dicho, que trae agua caliente desde Australia. Todo eso configura un escenario en donde podemos ser muy ricos y diversos en términos hidrológicos, pero también que nos expone ante fenómenos como el cambio climático. Ya en el país hay una identificación, hay estudios particulares de cuencas en donde se está advirtiendo modificaciones en sus patrones de precipitación. Cuencas ubicadas en la vertiente del Titicaca, en el sur en Arequipa, en Lima, en el norte en Piura, toda la región amazónica en general, ¿no? Ya se ha advertido que los eventos hidrológicos se están haciendo más extremos, ¿no? Cada vez años más secos o años húmedos más intensos. Entonces, toda esta variación va a conllevar a impactos en principio en nuestra forma de utilizar el agua, pero también en el manejo, en la forma como se va a operar la infraestructura. Mayores cargas de sedimentos, mayor frecuencia en el mantenimiento de las bocatomas, tal vez la necesidad de hacer nuevos pozos para compensar el agua que no podemos utilizar de los ríos, la necesidad de la construcción de nuevas represas para almacenar el agua que llega en las épocas que llueve. Pero también pone a la luz algunos elementos a los que hay que ajustarle la tuerca para estar mejor preparados. Consolidar, hacer más robusto nuestro régimen administrativo en términos de derechos de uso de agua, de vigilancia y el ejercicio del derecho, consolidar los mecanismos que hay para la articulación en las regiones, en las cuencas, para la planificación hídrica, a través de los consejos de recursos hídricos, o de las instancias que tienen los gobiernos regionales a través de sus comisiones y grupos de trabajo para abordar el tema de recursos hídricos y cambio climático. El personal de la ANA estoy seguro que es el personal más preparado en el sentido de conocer la realidad de las cuencas. Es una institución que ha recogido el conocimiento de décadas de personas que están trabajando en las ATDRs, en las salas ahora, y ahora en las ahora aglomeradas, organizadas en triples A. Y todo eso es necesario para afrontar este fenómeno. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre es necesario, y creo que nunca se va a agotar, es la necesidad de seguir brindando información y generar conocimiento sobre los recursos hídricos, más aún ahora en donde las reglas naturales cambian, ¿no? Con estos nuevos patrones de precipitación y temperatura. Una más. Bueno, estas estadísticas ustedes seguro la conocen muy bien. Hay una distribución irregular geográfica del agua dulce en el país, ¿no? Tal igual que como el planeta es muy particular. El 97% del agua dulce se va hacia la región del Amazonas y el 2% hacia nuestros más de 50 ríos en la región del Pacífico, ¿no? En donde está la mayor presión sobre las fuentes naturales y hay un 1% que está en el Titicaca. En el lado derecho ustedes pueden encontrar algunas cifras o estadísticas que son parte de los estudios que ha generado la Autoridad Nacional del Agua, sobre todo, y que tratan de graficar, pues, cuál es nuestra situación en términos de agua. Digamos, si la mayoría de nosotros somos padres o madres de familia, tenemos un presupuesto, sabemos cuál es nuestro ingreso mensual. Nuestro ingreso mensual de agua dulce está en el orden de los 2 millones de hectómetros cúbicos al año, que es la cantidad de agua, digamos, que la ANA administra en términos de derechos, de retribución económica o de autorizaciones, ¿no? Una más. Y justamente hablando de los derechos y las autorizaciones,
tenemos estos gráficos que por un lado dibujan cuál es la distribución del agua que se asigna en el país a través de la ANA en términos de usos consumtivos y de no consumtivos. Se mantiene en primer lugar nuestro sector agrario, lo cual nos lleva a pensar quiénes son nuestros principales usuarios y clientes. Ahí están los agricultores, las agroexportadoras o las empresas industriales, agroindustriales que están del lado pues, de este sector. En segundo lugar, en usos consumtivos tenemos a la población, gracias al crecimiento poblacional y a esta preocupación que se tiene a nivel global sobre brindar agua a las ciudades y a las localidades, ¿no? Después se mantiene, sigue el nivel industrial y el nivel minero, que por mi experiencia, pues son estadísticas que no han tenido relativamente mayor variación, ¿no? Y un otros con 0.3%. En términos de usos no consumtivos, nuestro país es un país que tiene una matriz energética muy dependiente, o dependiente tal vez, de la generación de energía hidráulica, ¿no? Cerca del 60% de la energía que se produce depende de los ríos, de la oferta de agua en los ríos. Y dentro de los usos consumtivos, el uso energético, no consumtivos, disculpen, el uso energético tiene pues la mayor relevancia, ¿no? Con más del 95% de los usos. En un menor orden, pese a que hay esfuerzos del Estado por formalizar los usos acuícolas, está este uso para la producción de peces, de crianza de peces, y luego el sector transporte, que bueno, tiene mayor preponderancia en los ríos navegables de nuestra región amazónica. La siguiente. Una más. Estas son unas vistas. Por favor, retrocede. Una menos, ahí está bien, gracias. Estas son unas vistas tal vez de nuestro trabajo como profesionales del agua. Como parte de esta situación, de esta realidad compleja, diversa, desafiante, tenemos la necesidad de articular, de participar, de consensuar con el sinnúmero de usuarios que están a la expectativa del uso del agua, ya sea para la utilización en sus casas, la alimentación de sus animales, la producción o el mantenimiento de sus negocios, o la conservación y desarrollo de los mismos ecosistemas, que también son usuarios del agua. Entonces, bueno, esa vista que corresponde, si la memoria no me falla, al problema que hubo en Conga, trata de graficar esa primera fotografía del lado izquierdo, la necesidad de articular, de consensuar, el reto que tenemos con todos, ¿no? Ser transparentes, tener una política participativa, pero además llegar a consensos, palabra compleja. Luego tenemos la necesidad como autoridad de conocer nuestros ríos en términos de cantidad y calidad, ¿no? Conocer el régimen hidrológico, cuándo son sus caudales máximos, los mínimos, cuál es la calidad del agua que hay en los ríos para justamente poder administrarlos mejor. Y también nos lleva a la necesidad de articular a nivel del Estado con otras instancias de tipo técnicas, como el CENAMI o los proyectos especiales, o la Dirección de Hidrografía y Navegación, que también tiene algún trabajo sobre el conocimiento hidrológico en los ríos del Amazonas, sobre todo. El otro riesgo, el otro escenario, la otra labor está asociada al tema de riesgos. Cómo ese conocimiento y esa participación la podemos llevar a protocolos de acción que nos tengan mejor preparados ante situaciones de emergencia por inundaciones o por sequías. Esta es una vista de la ciudad de Piura, por ejemplo, durante el fenómeno del Niño costero del 2017. A conocer nuestros inventarios de infraestructura hidráulica, el estado de estas obras, la brecha que tenemos sin infraestructura hidráulica. Qué potente, por ejemplo, sería contar con un indicador que nos diga
cuántos kilómetros de canal es necesario revestir, ¿no? Así como, por ejemplo, se tiene esa información para el sector de transporte, ¿no? O cuántas presas necesitamos desarrollar, cuántas represas más necesitamos desarrollar. Y nuevamente resaltar la necesidad de contar con agua para el sector poblacional, que como país seguro es una de nuestras principales preocupaciones, ¿no? Y en eso creo que tenemos un feliz encuentro. Una más. Tal vez para cerrar el primer bloque. Bueno, dos instrumentos de carácter internacional. Tenemos los principios de Dublín que sostienen el modelo de gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Este modelo que ya como que lo venía dibujando de la lámina anterior, en donde tenemos que valorar el agua como un recurso finito, un recurso que se acaba, que es vulnerable ante los hechos de contaminación, ante la misma actividad del hombre. Tenemos que desarrollar y manejar el agua de manera participativa con todos los usuarios, el rol que tiene la mujer en la provisión del manejo, en el manejo y la protección del agua, sobre todo en la zona rural, y la valoración económica, que ya hace casi 20, 30 años, ¿no? Con los principios de Dublín, se planteaba, ¿no? Valorar todos los usos que tiene el agua. Y tenemos nuestra gestión integrada de recursos hídricos también manejada por ustedes. Es este modelo en donde se promueve la coordinación, la participación, la integración del agua con otros elementos de la naturaleza, con el fin de lograr nuevamente estas dos palabras, sostenibilidad en la utilización del agua para las poblaciones, para las actividades económicas y para los ecosistemas, ¿no? La palabra clave tal vez tip para la evaluación final, ¿no? Que es la sostenibilidad. La siguiente. Bueno, este es otro instrumento que surgió en el año 2018 como parte de un encargo de las Naciones Unidas, el panel de alto nivel por el agua, en donde se desarrollaron 5 principios a través de la Declaración de Velayo para reforzar el trabajo que venían haciendo los países en gestión de los recursos hídricos. Nuevamente, el reconocimiento del valor múltiple que tiene el agua, no solamente está el económico, sino, por ejemplo, también el ambiental o el cultural, la necesidad de generar confianza entre todos los actores para poder, digamos, tomar las mejores decisiones, la protección que tiene que ver sobre las fuentes, la necesidad de generar conocimiento, investigación, educación sobre nuestros sistemas hídricos, y también como quinto pilar el desarrollo y la innovación tecnológica, eh, asociado, claro está, a la investigación, ¿no? Este es un problema complejo, la solución no es sencilla, la solución es compleja. Y tal vez no la tengamos aún, pero justamente parte de la investigación y la innovación creo que es una ruta que tenemos que seguir para llegar al objetivo en este camino, ¿no? Una más, y creo, y ya entramos al tema de cultura del agua. Rápidamente, bueno, la cultura del agua, que muy bien se desarrolla dentro de la Autoridad Nacional del Agua, puede verse como esta construcción de relaciones, de instituciones, de conocimiento respecto a este elemento natural que es el recurso hídrico. Pero esta construcción yo creo que no es una construcción, al menos en el país reciente, ¿no? Ya nuestros antepasados, chavines, huaris, mochicas, chimús, incas, tiahuanacos, y ellos han tenido una serie de conocimientos expresados en obras hidráulicas, algunas más importantes que otras, sobre el manejo del agua, ¿no? Y los enfoques que ellos tenían. No voy a entrar acá en el manejo general que tenían, pero en esta vista lo que quiero demostrar es que nuestra cultura del agua tiene un bagaje importante, ¿no? Que viene de la cultura pre-inca, la inca y la española más recientemente.
¿no? Con la construcción ya de nuestros sistemas hidráulicos modernos. Y de esta forma, la siguiente, de esta forma la cultura del agua pues se constituye como un sistema de patrones, de conocimientos, de comportamientos, pero que en la actualidad, en vista de estos nuevos principios, una más Ronnie por favor, en vista de estos nuevos principios en donde el recurso hídrico es finito, es vulnerable, debe estar enfocada en ser más eficientes, en tener más cuidado sobre los recursos hídricos. Claro, eso tal vez resulte más lógico a las generaciones más jóvenes, ¿no? Pero cuando empecé mi carrera, recién se discutía si el agua pasaba de ser finita a infinita, ¿no? Es parte de un poco el desarrollo de nuestras sociedades, de ver con otros ojos al agua y encontrar en ella un factor de, un reto, ciertamente, pero también un reto, una forma de unirnos, ¿no? Algo así como el lema de nuestro proyecto, el agua nos une. Creo que esa es la última lámina de la primera parte. Si me confirmas, Ronnie, sí. Entonces, me excedí un poquito en el tiempo, pero estoy, bueno, dispuesto a las preguntas que puedan haber ahora o bueno, por el medio que ustedes luego mejor les acomode.